Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar un par de minutos, jóvenes, por favor, hasta que ingrese un poco más de su compañero. Solo somos 17 los participantes de esta clase. ¿De acuerdo? Esperemos un par de minutos, por favor.
Bien. Buenos días de nuevo a todos jóvenes. Vamos a empezar. Vamos a retomar la clase que dejamos el día sábado. Vectores. ¿De acuerdo? Bien, habíamos quedado en clases de vectores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres clases de vectores. Hay los vectores libres, los vectores deslizantes y vectores localizados. ¿De acuerdo? Un vector libre son aquellos cuyo origen o punto de aplicación puede ser cualquier punto del plano o del espacio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, estos son tres vectores, vector A, vector B y vector C, ¿de acuerdo? Son vectores libres porque no están sobre ningún plano de referencia, no están ancladas a un punto de origen, ¿de acuerdo? Eso se considera un vector libre, ¿de acuerdo? El vector sigue teniendo las cuatro características de un vector, pero no tiene un origen o un punto de aplicación, ¿de acuerdo? Vectores deslizantes son vectores que se encuentran apoyados sobre una recta, sobre un eje determinado y tienen la misma dirección que la recta, ¿de acuerdo? Me pasé a la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra? La pizarra en blanco. Sí, se ve. Sí se ve, gracias. Bien. Como les estaba diciendo, un vector o vectores
deslizantes son vectores que están apoyados sobre una misma recta y tienen la misma dirección. ¿De acuerdo? Para hacerles recuerdo, yo aquí tenía un eje. ¿De acuerdo? Tiene un eje de coordenadas XY y tenía un vector A. ¿De acuerdo? Ese vector, el vector A, tiene un módulo, por ejemplo, de 6, pongámosle Newton, ¿de acuerdo? Ese es el módulo del vector, ¿sí? Ese es su módulo. Tiene una dirección, pongámosle 30 grados, ¿sí? Y tiene un sentido, ¿de acuerdo? Tiene las cuatro condiciones que hace el módulo, ¿de acuerdo? Ese es un vector. No se considera libre porque tiene un punto de aplicación, ¿cierto? O un punto de origen, pero es un vector. Ahora, un vector deslizante, vamos a hacer el mismo eje. Un vector deslizante no es nada más que varios vectores apoyados sobre el mismo eje. ¿De acuerdo? Ahora, estos son deslizantes. ¿Por qué son deslizantes? Porque están sobre el mismo eje. Ahora, si yo trazara un eje de coordenadas, tengo un y aquí tengo X. ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección de este vector? ¿Cuánto, a cuántos grados equivale la dirección de este vector con respecto al eje Y o al eje X? 0. 0 grados. ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección de este vector B? ¿Cuánto es la dirección de este vector B? En dirección a X. También es de 0 grados. ¿Cuánto es la dirección de del vector C? Igual 0 grados. Igual 0 grados. ¿Cuál es la dirección de este vector D? El vector D también es 0 grados. Bueno, esta es la condición de, de vectores deslizantes, que todos tengan la misma dirección. Ahora, puede darse también el siguiente caso, de que todos los vectores ¿sí?
estén en un plano inclinado, pero de igual manera están apoyados sobre el mismo eje. ¿De acuerdo? No es condición de que todos estén apoyados sobre el eje X o sobre el eje Y. Basta que tengan en la misma dirección. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ok, comprendido entonces. Volvamos al texto. Ahora vamos a ver vectores localizados. Por lo general, los vectores localizados son todos aquellos que tienen un mismo punto de origen o un punto de aplicación, ¿sí? Y se encuentran en un punto determinado. ¿De acuerdo? Quiere decir de que yo conozco las coordenadas, ¿sí? Ya sea en el plano X, Y o en el espacio X, Y, Z. ¿De acuerdo? Puede darse esa condición. Ahora, en un plano, que es lo que generalmente vamos a ver, siempre hay un punto de origen, ¿de acuerdo? O un punto de aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, el vector A tiene un punto de inicio o una coordenada 0, 0, ¿sí? Y el punto de aplicación tiene una coordenada 2, 2. ¿De acuerdo? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Con esto, generalmente, estos dos puntos nos determinan el módulo del vector. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a ver. Pero con estos dos puntos yo ubico el vector. Con ese vector, gráficamente ya puedo saber cuál va a ser el módulo del vector. ¿De acuerdo? Conozco también la dirección, ¿sí? Porque está anclado en el plano. Lo importante es que este tipo de vectores localizados siempre, siempre tienen un punto de aplicación conocido. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya que conocemos cuáles son las tres variedades o las tres clases de vectores,
que vamos a hallar ahora es cómo trabajar con ese tipo de vectores. ¿De acuerdo? ¿Qué operaciones podemos hacer? Bien. Con los vectores, nosotros podemos hacer suma de vectores o resta o diferencia de vectores. ¿De acuerdo? No podemos hacer otra cosa. Para hacer estas operaciones de vectores, nosotros contamos generalmente, ¿sí?, con estos métodos. Está el método gráfico, está el método analítico, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso del método gráfico, es el que primero nos enseña, ¿de acuerdo? Tenemos varias formas de realizarlo. Claro. Tenemos dentro del método gráfico tenemos tres formas de realizar esos métodos gráficos. El método del triángulo, el método del polígono o el método del paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿En qué me va a influir? Me va a influir básicamente con qué tipo de vectores estoy trabajando. Veamos entonces. En el método del triángulo, ¿sí?, se da en los vectores libres. ¿De acuerdo? Importante eso. Un vector libre. Dice, dado los vectores libres A y B, la suma de estos vectores se determina trasladando o realizando el triángulo y formando un triángulo con los vectores dados. ¿De acuerdo? Ahora, acá yo tengo solo dos vectores. Fíjense, vamos a irnos a la pizarra. Dice que tengo un vector A y tengo un vector B. ¿Todos pueden ver? No, estamos viendo el PDF. Ya, gracias. Perdón, siempre se me va. Listo. Ahí están los dos vectores, ¿sí? Son dos vectores libres, no tienen punto de inicio, ¿de acuerdo? O punto de aplicación, son dos vectores libres. Ahora, ¿yo cómo logro sumar esto? Lo que debo hacer es formar un triángulo, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a lograr eso? Voy a trasladar, o voy a desplazar, ¿sí?, ese triángulo B, perdón, ese vector B, ¿sí?, hasta intersectar el punto final del vector A con el punto de inicio del vector B, ¿de acuerdo? Yo lo estoy trasladando, ¿sí? No estoy perdiendo ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido, ¿de acuerdo? No estoy haciendo nada más que trasladarlo en el espacio, ¿de acuerdo? No lo estoy girando, no lo estoy rotando, ¿sí? Solamente lo estoy trasladando, ¿de acuerdo? Ahí sería el punto final. Ahora, ¿cómo formo el triángulo? Lo formo con el vector resultante, ¿sí? Porque acuérdense, yo tengo que hacer la suma de estos dos vectores, la suma de dos vectores,
me va a dar un vector resultante. Ahora, ¿quién es ese vector resultante? Ese va a ser mi vector resultante. He formado un triángulo, ¿sí? Mediante el método gráfico, ¿sí? Dentro del método gráfico he utilizado el método del triángulo para hallar la suma de estos dos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, gráficamente, este es el vector resultante de la suma del vector A más el vector B. ¿Claro? ¿Puedo seguir, jóvenes? Sí, Ok. Ahora, fíjense, he vuelto al PDF. Dice, el método del polígono consiste en colocar un vector delante de otro, manteniendo su módulo, dirección y sentido. El vector resultante se obtiene a través de la unión del primer vector unido al último vector. De esta forma obtendremos un polígono vectorial. Ahora, si bien no lo menciona, ¿sí? Si bien no lo menciona, el método del triángulo, el método gráfico del triángulo, solo considera dos vectores, ¿cierto? Solo dos vectores. Cuando debo sumar o restar más de dos vectores, debo usar el método del polígono, ¿de acuerdo? No es nada más que utilizar la misma técnica que en el método del triángulo. Unir uno atrás del otro o delante del otro, ¿sí? Hasta formar un polígono. Entonces, siempre manteniendo el módulo de la dirección y sentido del vector resultante. Entonces, vamos acá, el vector A, acá el vector B, acá el vector C,
Y acá el vector D. Ahora, Ingeniero, sí. estamos viendo el PDF. Ah, perdón. Gracias. Perdón. Siempre se me va. Bien. Ahora, fíjense acá, jóvenes, por favor. Vamos a centrarnos, vamos a centrar nuestra atención en este vector A. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a trazar un eje, ¿sí? Y y X. ¿De acuerdo? Voy a suponer que este ángulo, digamos con el ejemplo, 30 grados. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el mismo eje para el vector B. Esto es y esto es X. ¿De acuerdo? Este ángulo de acá, vamos a hacerlo acá. Este ángulo de acá, lo voy a llamar θ. ¿De acuerdo? No estoy haciendo nada más. ¿Sí? Bueno, este está, pongamos que es 90 grados. ¿Ya? Este está apoyado a la vertical, no tiene ningún ángulo y el vector D esto es y esto es X. Este ángulo de acá forma, supongamos 25 grados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el secreto de acá? El método del polígono, ¿de acuerdo? Es unir los vectores. Vamos a trasladarlo. Vamos a trasladar ese vector. Vamos a trasladar ese otro vector. Vamos a trasladar ese otro vector. Y vamos a trasladar ese otro vector. ¿De acuerdo? Este vector sigue teniendo el mismo ángulo. Ese ángulo se mantiene. Ese ángulo se mantiene. Este mide 90 grados. Y este ángulo sigue midiendo los 25 grados. ¿Se fijan? No he alterado el módulo. ¿De acuerdo? El vector no ha crecido. No he alterado la dirección. Sigue teniendo el mismo ángulo. ¿Sí? Y no he cambiado el sentido. O sea, la flecha sigue apuntando hacia donde originalmente apuntaba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a sumar acá?
¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar y voy a decir que el módulo del vector resultante, ¿de acuerdo? El vector resultante a través del polígono, ¿sí? Es la unión del punto final con el, el punto inicial, perdón, con el punto final, ¿sí? De los vectores que tenga, pues, n vectores que yo pueda tener, ¿de acuerdo? Siempre hay que mantener la secuencia y mantener el módulo y la dirección y sentido, ¿de acuerdo? Quiere decir que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D me va a dar el vector resultante a través del método del polígono. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien Ahí se vamos, perdió? ahí vamos a sumar todos los ángulos o es que los vectores van a tener un número, otro número. A ver, el método gráfico, ¿de acuerdo? Es eso, es un método gráfico. Quiere decir que yo debo representar este módulo, este vector A, como lo mencioné, ¿de acuerdo? Este vector A, ¿qué color era? Amarillo, ¿de acuerdo? Este vector, yo tengo que trasladarlo, ¿sí? Primero debo medir, ¿de acuerdo? Con una regla, ¿sí? ¿Cuánto es el módulo de este vector? ¿De acuerdo? Debo agarrar y medir. ¿Fijan? Pongo mi regla ahí y mido. Pongamos que esto mide 6 unidades. Entonces tengo que ir, hacer centro, medir el segundo vector y que mida 3 unidades, por dar un valor. ¿De acuerdo? Este que está en línea recta va a medir 2 unidades. ¿De acuerdo? Y este que era azul va a medir también 2 unidades. ¿De acuerdo? De lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que venir, dar la regla acá, o en cero, y digo, estoy suponiendo, por darles un valor, ¿sí? Que ese vector resultante va a medir más o menos, qué sé yo, 12 unidades. ¿De acuerdo? El vector R mide 12 unidades. ¿De acuerdo? ¿Cómo he hallado ese número? Gráficamente. ¿De acuerdo?
Así funciona el método gráfico. ¿Cuál es el inconveniente? Si yo tuviera no solamente 4 vectores, tuviera 50 vectores, bueno, todos son de diferente módulo, dirección y sentido, tengo que trasladar uno detrás del otro siguiendo la secuencia. Entonces, puede darse o sea, aquí en la computadora puedo fabricarme el espacio que necesito, ¿de acuerdo? Pero ustedes, si tuvieran una hoja de papel, tienen un límite que es el borde de la hoja, no se pueden salir más allá, ¿no es cierto? Ese es el inconveniente del método gráfico. No quiere decir que no se pueda hacer, sino tiene su problema en el caso de que tenga vectores complicaditos, ¿de acuerdo? O sea, puede ser un vector de 100 unidades, digamos. O sea, nunca voy a encontrar una hoja de papel que sea tan grande. Si lo mido en centímetros, 100 centímetros, ¿cuánto es? 1 metro. No tengo una hoja de papel de 1 metro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Ok. El método del paralelogramo sigue siendo un método gráfico, ¿sí? En este caso, la suma de dos vectores A y B, ambos deben partir de un mismo punto. Fíjense, dice, tengo el vector A acá. ¿Todos ven el PDF? Sí, todos ven el PDF. ¿De acuerdo? Tengo el vector A, ¿sí? Y tengo el vector B. ¿De acuerdo? El vector B, perdón, el vector A. Y acá tengo el vector B. ¿De acuerdo? Todos nacen de un punto O, ¿sí? Y debo hallar la suma de esos dos vectores, ¿sí? A través del método del paralelogramo. Ahora, me voy a ir a la pizarra. Lo primero que debo hacer es graficar, o hacerlo grande. Eje Y, eje X, ¿de acuerdo? Tenía el vector A, y acá tenía el vector B, ¿de acuerdo? No he hecho nada más que representarlo gráficamente. Todos nacen de un punto cero, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro
el vector resultante. Bien, esta resultante yo la debo hallar a través de la fabricación de un paralelogramo. ¿Cómo voy a lograr fabricar un paralelogramo? Simplemente trasladando, fíjense, no he hecho nada más que hacer una copia del mismo vector, ¿de acuerdo? Estoy trasladando sobre el mismo plano sin modificar ni su módulo, ni la dirección, ni el sentido, ¿de acuerdo? He trasladado sobre su mismo eje, he desplazado sobre su mismo eje el vector, ¿de acuerdo? Y lo que he formado es un paralelogramo. Ahora, la resultante, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a exagerar. La resultante, ¿sí? De este vector o de estos dos vectores, la resultante R, ¿sí? Es el vector perpendicular, no es un vector diagonal del paralelogramo. ¿De acuerdo? ¿Se entienden los tres métodos? Sí, se entiende. Bien. Bien. Ahora, ya vimos los tres métodos gráficos que se usan para sumar o restar vectores. Vamos a ver ahora cómo se hace a través de los métodos analíticos. ¿De acuerdo? A través de los métodos analíticos, yo lo que tengo es suma de vectores colineales. Ahorita vamos a ver qué es colineal. Suma de dos vectores concurrentes o coplanarios. ¿De acuerdo? Bien. Dice, suma de vectores colineal.
Vectores colineales, ¿sí? Son vectores que están contenidos en una misma línea de acción. En el caso de la resultante, se determina mediante la suma de cada vector tomando en cuenta el sentido de cada vector. ¿De acuerdo? Muy similar, ¿sí?, a los vectores deslizantes. ¿Se fijan? Esto era un vector deslizante. Entonces, básicamente lo que nos dice es, cuando son vectores deslizantes, en el método analítico, ¿sí?, se consideran colineales, ¿de acuerdo? Y están contenidos en una misma línea de acción. En el caso de la resultante, se va a obtener sumando cada vector tomando en cuenta el sentido de cada vector. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, por ejemplo, dice, determinar la resultante de los siguientes vectores. Tengo el vector A de 4, de un módulo de 4, el vector B tiene un módulo de 3, el vector C tiene un módulo de 3 y el vector D tiene un módulo de 1. ¿De acuerdo? Están representados aquí A, B, C y D. Dice, tomando en cuenta los sentidos de cada vector, tenemos el vector resultante va a ser la suma del vector A más la suma del vector B menos el vector C más el vector D. Ahora, el único raro aquí es el vector D. ¿Por qué lo considera en resta? Por el sentido, ¿sí?, del vector. El sentido del vector. Ahora, el sentido del vector en negativo no es coincidencia. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es, me estoy apoyando, ¿sí?, en, ¿se acuerdan de esto? Esto es un eje de coordenadas, ¿de acuerdo? El cual está gobernado por X, Y, ¿sí? Y según el eje de coordenadas, ¿sí?, sobre el eje X a la derecha se considera positivo, sobre el eje X a la izquierda se considera en negativo, y sobre el eje Y hacia arriba lo considero positivo y hacia abajo negativo. ¿Sí o no? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien no entendió? Bien. El silencio, el que calla otorga, bueno. Bien, entonces, ese módulo, ¿sí?, fíjense que ninguno de los cuatro vectores, su módulo es negativo.
quien lo hace negativo es el sentido del vector. ¿Se entiende? Bien. En el caso de la suma de dos vectores concurrentes o coplanarios, ¿de acuerdo? Bien, primero vamos a definir qué es concurrente. Concurrentes dice que son los vectores cuyos puntos de origen, ¿sí?, son iguales. Dos vectores concurrentes son dos vectores que nacen de un mismo punto de origen. Ahora, son vectores coplanarios aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Eso es pregunta de examen. Coplanario, mismo plano. Concurrente, punto de origen, el mismo punto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? La dirección de un ángulo es la dirección, o es el valor del ángulo que forma ese vector con un plano. Bien, estoy cambiando la pizarra. Me avisan si ven todos. Ok. El vector A y el vector B, ¿son vectores coplanarios o colineales? Perdón, ¿concurrentes o coplanarios? ¿Qué tipo de vectores son? ¿O son ambos? El vector A y el vector B.
¿Son concurrentes? ¿Son coplanarios? ¿O ambos? ¿Qué son? ¿Qué son jóvenes? Les doy un minuto para que piensen. A ver, ¿qué es el público? Ujú. Vamos a hacer una encuesta. ¿Son concurrentes?
Ahí está la encuesta, jóvenes. Bien. Ok. Solo 14 personas respondieron y de esas 14 personas, bueno, ya 15, 17, vamos jóvenes, a ver, apúrense. Bien, ahí se los he copiado cuando son concurrentes y cuando son coplanarios. Vamos a ver cómo va la encuesta. ¿A qué se refiere con contenidos en un mismo plano? Ya. Ese es un plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá, jóvenes. Esto es un plano cartesiano, ¿sí? Contiene dos ejes, X y Y, ¿correcto? Sí, Ok. Un plano cartesiano se compone de estas cuatro zonas.
acuerdo? Esto de acá es un plano, dos planos, tercer plano y cuarto plano. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Con eso claro, ¿cuál sería la respuesta entonces de los vectores A y B? ¿Son vectores concurrentes? ¿Son vectores coplanarios? ¿Son vectores concurrentes y coplanarios? Nada. A ver, dice, vectores concurrentes son vectores que, cuyos puntos de origen parten de un mismo punto. ¿El vector A y el vector B parten de un mismo punto? Sí. Sí. Sí, entonces son concurrentes. Vectores coplanarios son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. ¿El vector A y el vector B están contenidos en un mismo plano? Sí. Sí. Entonces, el vector A y el vector B son concurrentes y a la vez coplanarios. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Ok, entonces 5 personas respondieron bien y todas las demás mal. Ok, ahora lanzamos la segunda. Olvídense de los vectores A y B. Vamos a mirar solamente los vectores G y N. Es la misma pregunta. ¿El vector G y el vector N son concurrentes, son coplanarios o son concurrentes y coplanarios?
Bien. Lamento decirles, jóvenes, que los vectores G y N son vectores concurrentes. Los dos nacen de un mismo punto, pero no son coplanarios. El vector G, por decirlo, nacieron de la misma mamá, pero viven en dos barrios diferentes. ¿De acuerdo? Estos dos vectores nacieron de la misma mamá y están en el mismo barrio. Estos dos vectores tienen la misma mamá, nacen del mismo lugar, pero viven en dos barrios diferentes. No son coplanarios. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a quedar acá. No quiero volverme a pasar, como siempre. Nos falta muy poquito, ¿sí? Nos falta un método más, que es... vamos a ver dos métodos. Bueno, son fórmulas de cómo se calcula esa magnitud, ¿de acuerdo? De ese módulo. Les voy tirando un dato. Se calcula a través de un teorema de coseno o el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Son dos nombrecitos. Pitágoras, creo que la mayoría ha escuchado ese nombre. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir repasando esos dos métodos. ¿De acuerdo? Eso es vital, jóvenes. Por lo menos Pitágoras van a aplicar siempre. ¿De acuerdo? Y más en el cuando vayamos a ver los exámenes. ¿De acuerdo? Se usa bastante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo el día de mañana. ¿De acuerdo? Mañana ya terminamos entonces. Si hubiera algo más, terminamos con la parte de teoría y ya le brincamos a ver los métodos. Por si acaso, y aprovechando, métodos gráficos no va a haber. Acuérdense, bueno, todos ya han realizado este, todos ya tienen experiencia en el examen del CUP, ¿de acuerdo? No hay ningún método o ninguna pregunta que sea a través del método gráfico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en su examen solo van a entrar con lápiz, borrador y nada más, ¿cierto? No van a tener este, un examen gráfico, ¿de acuerdo? En esto. Todo es a través de los métodos analíticos, ¿de acuerdo? Teoría sí va a entrar, ¿de acuerdo? Pero graficar los vectores y trasladarlo, imposible. No, eso no es viable en el momento del examen. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a centrar en métodos analíticos. Y como le digo, en esos dos teoremas, teorema de coseno y teorema de Pitágoras. Cada uno tiene su aplicación. Ya los vamos a ver la próxima clase. Bueno, jóvenes,
espero que la hayan pasado bien. Fue una clase amena. Seguimos mañana, por favor, puntuales, ¿de acuerdo? Para que así podamos avanzar, terminar y seguir con el ejercicio. Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes.